incentivaría muchísimo a que participen durante la charla, ¿no? Entonces, lo primero que yo había planeado hacer era partir por una pregunta, ¿no? ¿Qué es la cosmología y para qué nos sirve? Entonces, bueno, a partir de eso, por favor, quisiera que alguien me responda, digamos, alguna visión particular que tengan de por qué es importante o por qué, qué sé yo, vale la pena estudiar cosmología eventualmente. A ver, Sí, yo creo que ahorita estoy todo ciego, así que hablen nomás así. Creo que tiene que ver con el estudio del universo, pero en su totalidad, ¿no? Como conjunto. Exactamente, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, la cosmología entonces es entender el antes, ¿no? Del universo, o sea, de dónde viene, y eventualmente, como toda ciencia, tiene que poder servirnos no solamente para poder hacer descripciones, digamos, inicialmente cualitativas respecto del estado del universo, sino también poder eventualmente hacer predicciones, ¿no? O sea, saber hacia dónde va, ¿no? Por otro lado, uno podría decir, bueno, ¿por qué necesitamos entender la cosmología o para qué, no? Y otra respuesta posible podría ser, qué sé yo, para entender por qué el universo es apto para la formación de galaxias, o sea, cuál tiene que ser el estado en el cual se encuentra el universo para permitir que las estructuras se formen, para poder eventualmente hacer nucleosíntesis, es decir, formar elementos y eventualmente, ¿no? Formar la vida o dar las condiciones necesarias para que la vida pueda desarrollarse en un universo de esa forma, ¿no? Bueno, uno podría, digamos, ir a un terreno un poquito más filosófico o no me gustaría decir metafísico, ¿no? Pero tal vez un poco más reflexivo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿será que el universo necesita que lo entiendan? Y yo particularmente desde un punto de vista muy, muy personal diría que no, ¿no? El universo existe y es una cosa contingente y en principio ahí acabó el problema, ¿no? Pero nosotros, humanos, tenemos la inquietud constante de saber el de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que hay después, qué es lo que vino antes, etcétera, ¿no? Y por tanto, a partir de esa curiosidad, también se puede extrapolar todo a decir, bueno, entonces necesitamos entender el todo, ¿no? Es decir, necesitamos eventualmente poder entender el universo sin que el universo necesite que lo entendamos, ¿no? Bueno, entonces, aquí en esta diapositiva voy a dar un pantallazo, digamos, de lo que es la cosmología actual, ¿no? Que es, si quieren, un área de investigación que está avanzando a pasos agigantados y que durante el último tiempo, diría tal vez los últimos 20 años, se ha visto realmente impulsada terriblemente por la gran cantidad de observaciones que están habiendo y las que van a haber en el futuro, ¿no? Bueno, entonces uno podría decir, bueno, la cosmología entonces va a ser para empezar el estudio en gran escala del universo a partir de las ciencias naturales, o sea, lo que conocemos como ciencias y que nosotros podemos aplicar en una escala local, si quieren, en una escala terrestre, y que eventualmente tenemos que necesariamente extrapolar y pedir su validez a una escala universal, ¿no? O sea, creo que requiere una suerte, digamos, de confianza bastante importante en el entendimiento de la naturaleza que tenemos a nivel local para poder eventualmente extrapolar el conocimiento que tenemos de la física, si quieren, para una escala muchísimo más grande, es decir, una escala del universo y estudiar el universo como un todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tomar entonces en cuenta todas las interacciones de la física que conocemos, ¿no? Es decir, las interacciones de largo alcance, que son la electrodinámica y la gravitación, que en este caso la electrodinámica va a ser la que sabemos que existe y que funciona muy bien, y la gravitación, en nuestro caso, del paradigma, digamos, actual de la cosmología, va a ser la relatividad general, ¿no? O sea, vamos a hacer, por tanto, cosmología relativista en todo momento, ¿no? Y por otro lado, también
para poder entender justamente ese tipo de fenómenos que dan lugar, por ejemplo, a la nucleosíntesis, ¿no? A la recombinación y, qué sé yo, supongo que todos saben algo respecto del fondo cósmico en microondas, cómo es que eso surge y demás. Se necesita necesariamente tomar en cuenta las interacciones de corto alcance, ¿no? Que son las fuerzas nucleares fuertes y débiles, que necesariamente tienen que ser descritas entonces por una teoría cuántica de campos. Bueno, entonces, de nuevo, ¿no? Les decía, ¿será que es posible? Tal vez podamos pecar, digamos, de arrogancia, ¿no? Como seres humanos, al tratar, digamos, de entender la totalidad o entender el universo entero, ¿no? ¿Será posible que nosotros, seres limitados en todo sentido, en el sentido temporal para empezar y obviamente en el sentido del conocimiento, podamos entender la naturaleza y el universo como un todo? Y la respuesta es que, bueno, yo diría que históricamente hemos tratado de hacer eso, tal vez desde que hemos podido inventar el habla, si quieren, es decir, entender de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Y tratar de dar explicaciones eventualmente a nuestra naturaleza como tal, que es lo que nos lleva eventualmente a hacer ciencia. Pero hay que tomar esta pregunta y la respuesta que estoy dando, obviamente, con muchas pinzas, ¿no? Porque si es que nosotros, como les decía, pecáramos de arrogantes y diríamos, bueno, la naturaleza ya la conocemos por completo, me parece que estaríamos incurriendo en una especie de error histórico, como ha pasado, qué sé yo, a fines del siglo XIX, ¿no? Que ya se creía que la ciencia estaba terminada y no era tal cosa, ¿no? Entonces, me parece que también una guía, si se quiere, para poder hacer ciencia es entender que no hemos entendido el todo aún, ¿no? Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hacer una especie de recorrido histórico y primero voy a entonces hablar de la cosmología clásica, entre comillas, ¿no? O sea, qué es lo que se entendía por universo y cómo es que nuestra visión del universo y nuestro entendimiento del mismo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, primero hablaremos entonces de la cosmología prerelativista y del modelo ptolomeico del universo, ¿no? Me imagino que muchos sabrán que antes de que la física se llame física, si quieren, antes de conocer las leyes de Kepler y las leyes de Newton y demás, nosotros ya sabíamos ver el cielo, ¿no? Y sabíamos ver el cielo con una precisión bastante impresionante, incluso antes de inventar el telescopio. Muy bien. Y eso estaba también guiado no por una cosmología, sino por una cosmogonía, ¿no? En el sentido de tratar de entender desde principios fundamentales, si se quiere, la estructura del todo, del universo, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que existían los planetas y teníamos el precepto o el prejuicio, en cierta forma, de que la Tierra y el hombre eran el centro del universo, ¿no? Entonces, Ptolomeo lo que dijo ahí cerca del año 150 después de Cristo es, bueno, entonces voy a hacer un modelo de universo donde las estrellas del firmamento, que son inmóviles, que son fijas, estén fijas como si estuvieran coladas en la superficie interior de una esfera, ¿no? Y los planetas y las estrellas como el Sol, ¿no? Y demás, van a tener órbitas alrededor de la Tierra. Pero sucede que, obviamente, esta cosmogonía, si quieren, nuestra cosmología clásica, mucho no tenía que ver con la realidad, ¿no? Entonces, si él decía, bueno, los planetas y el Sol van a orbitar en torno a la Tierra, estas órbitas necesariamente no podían ser ni circulares ni elípticas, ¿no? Sino tenían que describir una suerte de epiciclos, ¿no? Que es lo que se conoce como los epiciclos de Ptolomeo. Es decir, hay una suerte de órbitas bien erráticas que eventualmente sí son periódicas y demás, ¿no? Bueno, eh, para no hacer muy larga la historia, durante la Edad Media, ¿no? Por ahí de 1540 y demás, Copérnico se da cuenta de que no era tanto así la historia, ¿no? Que el modelo geocéntrico no era el adecuado, sino que estábamos orbitando en torno al Sol.
Un poquito más adelante, Kepler, viendo las observaciones de su maestro Tycho Brahe, ve que de hecho las órbitas de los planetas en torno al Sol se podían describir por elipses, están las leyes de Kepler. Casi junto con eso, Newton formula entonces las leyes de la mecánica, las aplica con las leyes de Kepler y puede describir la gravitación universal que se conocía en ese momento, ¿no? La ley de la gravitación universal, como pueden ver, digamos, en la ecuación, ¿no? Uno tiene F igual a G por el producto de las masas con una interacción, si quieren, que va decayendo con el cuadrado de la distancia entre las dos, ¿no? Entre las dos masas en este caso. El tiempo no entra en ningún momento, ¿no? Entonces, las interacciones son necesariamente instantáneas. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio, de acuerdo con las leyes de Newton, tanto la luz como cualquier otra interacción, ¿no? La interacción electromagnética como cualquier otra, tiene un efecto instantáneo, no importa la distancia entre ambas, ¿no? ¿Y eso qué implica desde el punto de vista de la cosmología a nivel newtoniano? Implica que la luz que todas las estrellas del universo están emitiendo nos llegarían inmediatamente también, ¿no? O instantáneamente. Y bueno, ahora sabemos que tenemos estimaciones, quieren, del número de estrellas que hay en el universo, el número de galaxias y así, así sucesivamente, y una conclusión directa de la aplicación de las leyes de Newton sin tener correcciones relativistas a eso tendría que ser el cielo nocturno, estaría totalmente iluminado por la luz de las estrellas del firmamento, ¿no? Por la luz de todas las estrellas del universo que están llegando a la Tierra, ¿no? Y este modelo de cosmología cambia radicalmente una vez que Einstein formula la relatividad general en 1915, ¿no? Hace 110 años, en noviembre de 1915, y uno podría decir, bueno, a partir de entonces se empieza a hacer, a tratar de describir el universo como un todo a partir de la relatividad general y a partir de estos modelos relativistas cosmológicos, tratar de describir eventualmente el contenido de materia del universo. Muy bien. Entonces, tenemos un poquito de historia aquí. Como les decía, en 1915, Einstein publica la teoría de la relatividad y una cosa que él quería hacer casi inmediatamente es aplicar este modelo de gravitación, si quieren, a describir el universo. Entonces Einstein estaba muy guiado por la filosofía, ¿no? Y él decía, bueno, el universo tiene que ser estático, es decir, no puede evolucionar en el tiempo. Entonces, una vez que Einstein aplica las ecuaciones de la relatividad general para un universo que se asume que es homogéneo, es decir, en grandes escalas uno no podría ver, digamos, aglomeraciones de materia diferentes de un punto a otro y demás, ¿no? Y eventualmente eso va a llevar también a la isotropía. Él ve que necesariamente las ecuaciones llevaban a ecuaciones dinámicas, es decir, que el universo iba a evolucionar con el tiempo, muy bien. Y para evitar este fenómeno, le introduce la constante cosmológica. Y bueno, esto Einstein lo decía en sí mismo, ¿no? Porque él está totalmente en contra de la constante cosmológica, que era uno de los peores errores que había cometido en su vida, ¿no? Pero bueno, hoy en día sabemos que la constante cosmológica existe y vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante. Muy bien. Bueno, después en 1922, un físico ruso que se llamaba Alexander Friedman encuentra una solución para las ecuaciones de Einstein que describen un universo en expansión. Junto con esto, otro físico que se llamaba Willem de Sitter hace lo propio con una constante cosmológica positiva y sucede que Friedman muere, me parece que un par de años después de hacer este descubrimiento y él había mandado su artículo para que se publique en una revista de la cual Einstein era el árbitro, ¿no? Y Einstein vio el artículo de Friedman y se lo guardó en su cajón por 2 años sin darle la menor importancia porque, bueno, como les decía, él estaba un poco guiado por el prejuicio de que constantes cosmológicas no podían existir, ¿no? Y peor todavía, universos en expansión. Muy bien. Bueno,
hablando un poco, digamos, del espíritu de los tiempos, como dicen, durante la década de 1920 había un boom de observaciones astronómicas para describir, para empezar o para verificar tanto las predicciones de la relatividad general, digamos, de una manera local, ¿no? Viendo el eclipse y demás, como también observando cierto tipo de estrellas que existen en el firmamento o en el universo, que tienen periodos o cuyas luminosidades varían periódicamente, ¿no? Que esas se llaman cefeidas. Entonces, bueno, a partir de esas cefeidas sabemos que tienen picos y valles, si quieren, de luminosidad, y se puede eventualmente determinar la distancia hacia las mismas. Y una cosa que hizo Edwin Hubble es hacer una relación entre las distancias y los corrimientos al rojo para cada una de las cefeidas. Entonces, solo poniendo un poquito de esto en contexto, pasa que las estrellas o bueno, cualquier cuerpo que se esté moviendo respecto de otro cuerpo que esté en reposo con una velocidad dada que sea bastante grande, ¿no? Va necesariamente tener un efecto Doppler, ¿no? Es decir, si es que un cuerpo se está acercando a otro, ¿no? El efecto Doppler hará que la frecuencia de la luz aumente, es decir, habrá un corrimiento al azul para el espectro de ese cuerpo, y por otro lado, si se está alejando, habrá un corrimiento al rojo, ¿no? Entonces, estos corrimientos al rojo se llaman redshifts, y lo que nosotros podemos hacer a partir de las ecuaciones que se llaman ecuaciones de Friedman para la evolución de las distancias, si quiero, del tamaño del universo, es relacionar eso con el redshift o con el corrimiento rojo y necesariamente ver entonces cómo era el estado del universo un tiempo antes. Muy bien. Y bueno, me estaba saltando un poquito esto, había un sacerdote belga que se llamaba Georges Lemaitre, que ha tenido muchísima influencia, si quieren, en los primorios de la cosmología, que también deriva las ecuaciones de Friedman a partir de consideraciones similares, y una cosa muy interesante que él hace también es, si quiere extrapolar para atrás su modelo de universo, que era un universo en expansión, y ver que había una singularidad en un punto dado, ¿no? En un punto dado en el tiempo. Muy bien. Obviamente él, guiado por su fe, eventualmente hace una descripción de átomos primigenios, ¿no? Que darían inicio al universo, pero yendo un poco más hacia la parte observacional, él deriva también lo que sería la ley de Hubble, que Hubble después la determina 2 años después, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo Lemaitre? Lemaitre, ¿y por qué no se llama ley de Lemaitre y sí ley de Hubble? Es que Lemaitre publicó su artículo en una revista belga que casi nadie leía, ¿no? Entonces, después de todo, obviamente se le dio el reconocimiento necesario con el descubrimiento de Hubble, con intervenciones sucesivas de Eddington, de Sitter y compañía limitada, y bueno, básicamente eso tiene que ver con el modelo, digamos, de universo en grandes escalas que nosotros tenemos, que es un universo homogéneo e isotrópico. Muy bien, después, durante la década de 30, en realidad la métrica que nosotros estudiamos a grandes escalas se llama métrica de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker, ¿ya? Obviamente Friedman y Lemaitre encontraron estas métricas de universos en expansión, y finalmente Robertson y Walker vieron que de hecho la suposición de que el universo en grandes escalas sea homogéneo e isotrópico lleva directamente a esta métrica, ¿no? Y es justamente por eso que esa métrica se llama de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker. ¿Ven? Entonces, bueno, aquí solamente he puesto estas 2 imágenes, que la primera tiene que ver con las observaciones que hizo Hubble respecto de la velocidad de las cefeidas y de la distancia de las mismas, que eventualmente se puede traducir con el redshift de estas estrellas variables, ¿no? Y él trazó una línea recta, ¿no? Y así es que
determinó que de hecho esa pendiente tiene que ver con el parámetro Hubble que se conoce, que es el parámetro de expansión del universo, que bueno, ahora, hoy en día, ya que tenemos muchísimas más observaciones y demás, hay una imagen muy, muy interesante que no la he podido encontrar para hacer la presentación, que tiene que ver con las observaciones de Hubble respecto a las observaciones actuales, que básicamente son un punto, ¿no? Esas observaciones en una recta muchísimo más grande, ¿no? Una cosa por el estilo que sí se ajusta muy bien y que lleva eventualmente a uno de los conflictos actuales de la cosmología que tiene que ver con la tensión del parámetro Hubble, ¿no? La tensión del H0. Muy bien. Y bueno, por otro lado, aquí en la imagen de la derecha, tengo una, si quieren, una representación esquemática de lo que es el redshift cósmico, ¿no? Es decir, si una galaxia se está alejando, nos va a llegar una luz que esté corrida a rojo para su espectro, mientras que si se está acercando, vamos a tener una luz corrida al azul. Muy bien. Y bueno, sabemos que para el caso de las estrellas en el universo, en el firmamento, los redshifts son siempre positivos, ¿no? O sea, siempre hay corrimiento a rojo, lo que implica que el universo está en expansión. Y bueno, entonces hablaremos ahora de una etapa temprana del universo que tiene que ver con, si quieren extrapolar para atrás, de nuevo, ¿no? Las ecuaciones de la cosmología y ver, en principio, cuáles serían las condiciones iniciales del universo para que el mismo tenga la forma que tiene actualmente. Muy bien. Entonces, bueno, en 1916, Eddington, que él fue un físico y astrónomo inglés muy, muy importante para la consolidación y el desarrollo de la teoría de la relatividad general. En particular, él estuvo muy involucrado en la observación del eclipse de 1919 e incluso hasta por motivos políticos. Esto fue increíblemente importante para la física, ¿no? Como una ciencia, si quieren, sin fronteras y universal, porque estaban ahí en medio, bueno, en 1916 están en medio de la Primera Guerra Mundial, los ingleses y los alemanes se odiaban, y después de eso todavía habían cismas y era bastante sui generis, si quieren, que un inglés y un alemán estén colaborando, ¿no? O sea, que Eddington, que era inglés, trabaja en la teoría de un físico alemán que además era judío, ¿no? Que era Albert Einstein. Y bueno, en 1916 él publica un libro que se llama La Constitución Interna de las Estrellas y ahí él se da cuenta de que los procesos nucleares, bueno, no se sabía mucho al respecto ni nada por el estilo, pero se requería una temperatura increíblemente grande para, si quieren hacer la fusión nuclear de dos núcleos de hidrógeno y convertir eso a un núcleo de helio, y que la abundancia relativa que se podía observar en el universo del helio no correspondía con lo que se podía generar a partir de procesos estelares, ¿no? Entonces, él ahí en su libro tiene una especie de comentario, ¿no? Que dice, bueno, tenemos que estar abiertos a buscar otra posibilidad con un estado, si quieren, de materia que esté alta, que sea altamente densa y por tanto altamente caliente, donde se pueda generar el helio del universo. Muy bien, se pasan 30 años y George Gamow, que era un físico ruso que trabajó muchísimo tiempo en Estados Unidos, empieza el estudio de la nucleosíntesis primordial. Muy bien, que le estoy llamando BBN por Big Bang Nucleosíntesis. Y él tenía estos colaboradores que eran Alfred y Hermann, que extienden y entienden mejor, ¿no? Que este asunto de la nucleosíntesis por el Big Bang. Y me parece que entre 47 y 48 la colaboración está de Gamow, Alfred y Hermann, publican como 12 papers respecto de la radiación cósmica de fondo, ¿no? De la nucleosíntesis primordial. Y Alfred y Hermann entienden en el 48, y esto es como una cápita, así que, o como una nota al pie de página, ¿no? Que dicen, esto implicaría que debería haber una radiación de cuerpo negro que permee todo el universo, que ahora conocemos que es la radiación cósmica de fondo. Muy bien. Y bueno, aquí hay otra nota histórica, si quieren, respecto de cómo se mueven las comunidades científicas, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, hoy día sabemos que ellos habían predicho que la radiación cósmica de fondo existía,
pero absolutamente nadie se había molestado, se había, digamos, interesado por tratar de medir eso, ¿no? Y tiene que ver por el hecho de que los astrónomos de la época leían obviamente revistas de astronomía, mientras que estos, Alfred y Hermann, publicaron su artículo en una revista de física y medio que se quedó olvidado por casi 20 años, ¿no? Después, en el 49, Fred Hoyle acuña el término de Big Bang, ¿no? para este estado inicial del universo, si quieren, que hoy en día ya entendemos un poquito mejor. Después, en una suerte de serendipia, como les decía, en el 65, Penzias y Wilson, que después ganaron el Premio Nobel de Física, ellos trabajaban como una suerte de técnicos de los laboratorios de la Bell y estaban instalando antenas de radio. Y descubren que había una radiación que estaba permeando todo y ellos estaban trabajando en Nueva Jersey, si no me engaño. Y ahí había un grupo de cosmología teórica muy bueno, donde estaba Robert Dicke, estaba James Peebles, ¿no? Que se ganó el premio Nobel en 2019, y van a hablarles respecto de eso, y ellos dicen, momento, esto es la radiación cósmica de fondo, ¿no? Y bueno, en el 65, Penzias y Wilson publican el artículo donde están midiendo la radiación cósmica de fondo, y consecuentemente este grupo de la Universidad de Princeton publican también la explicación cosmológica de lo mismo, ¿no? Que es una cosa bastante impresionante. Muy bien. Entonces, bueno, solo para no hacer un poquito más larga la historia respecto del CMB, lo han podido medir en la década de 1960. Después han habido lanzamientos sucesivos de satélites para medir con mayor precisión en diferentes distancias angulares la radiación cósmica de fondo, que son distintos satélites, ¿no? Entonces, bueno, uno puede ver que respecto a Penzias y Wilson, ¿no? La radiación cósmica de fondo, lo que se sabía en la década de 60, era que era casi una radiación, es una radiación térmica, efectivamente, y casi sin ninguna anisotropía, ¿no? O sea, es una radiación que estaba permeando todo el espacio, ¿no? Posteriormente, en el 89, se lanza un satélite que se llama COBE, que se llamaba COBE, y que mide con mayor precisión la radiación cósmica de fondo en el universo, donde se pueden ver que ya existen anisotropías, y en cierta forma esto da pie a hacer cosmología de precisión, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en gran escala el universo es homogéneo y isotrópico, pero que también tenemos galaxias, tenemos estrellas y tenemos también aglomerados de galaxias, y tenemos que poder eventualmente tomar cuenta de esa formación de estructuras, y necesariamente también existen anisotropías en la radiación cósmica de fondo que tienen que ser explicadas por el modelo cosmológico que se tenga. Muy bien. Finalmente, el satélite Planck en el 2015 mejora muchísimo estas observaciones, donde ya se tiene una cuenta bastante precisa, si quieren, de la radiación cósmica de fondo y de sus anisotropías, donde me parece que cada punto tiene una precisión de 10 a la menos 5 Kelvin, una cosa por el estilo, ¿no? Solo como comentario, la temperatura media de la radiación cósmica de fondo es 3.7, ¿no? Radios Kelvin, grados Kelvin, si no me engaño. Bueno, entonces hablaremos ahora respecto de la composición del universo. Muy bien, entonces uno podría decir, bueno, toda la materia que podemos ver es la materia que existe en el universo, ¿no? Pero por otro lado sabemos que nuestras leyes de la física nos dan eventualmente armas para poder describir la dinámica de los cuerpos que vemos. Entonces, bueno, respecto de eso, ya en 1933, Zwicky, que me parece que era austriaco, propone la existencia de la materia oscura a partir de observaciones que él estaba realizando respecto al aglomerado de Coma. Muy bien. Sin embargo, esto igual estaba un poco oscuro, digamos, y poco visto en la comunidad, y se pasan casi 40 años para que Vera Rubin, que bueno, ahora hay un telescopio en Chile que se llama el telescopio Vera Rubin, que tiene que ver justamente con observaciones de la energía oscura, ¿no? Y su orientador, que se llama Ford, dan
evidencias directas de la existencia de materia oscura a partir de las curvas de rotación de las galaxias. Muy bien. Entonces, bueno, aquí en este gráfico, bien cualitativamente, les voy a explicar de qué se trata esto, ¿no? Entonces, bueno, si uno sabe, ¿no? Las galaxias, entonces tienen estrellas, tienen polvo, tienen planetas, qué sé yo, ¿no? Y están rotando respecto de un centro. Muy bien. Si uno analiza la distribución de velocidades de la galaxia respecto del centro y usa las leyes de Newton, debería llegar a esa curva que se llama, que es la curva punteada o trazada, que es la curva A, muy bien, donde la velocidad va disminuyendo con la distancia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con las observaciones? Es que la velocidad casi se mantiene constante con la distancia. Entonces, necesariamente deberíamos tomar en cuenta que hay más materia, o sea, hay más materia que está pesando, entre comillas, en la galaxia de la que podemos observar a partir de nuestros telescopios, ¿no? Y nuestros telescopios lo que ven es pura radiación electromagnética, ¿no? Entonces, por eso hay materia que no interactúa electromagnéticamente y la llamamos materia oscura. Muy bien. Entonces, bueno, uno podría de una sola vez, digamos, decir, bueno, ¿qué materia conocemos que tiene una interacción electromagnética que es casi despreciable o nula? Y Marx y Szalay en 76 dicen, bueno, los neutrinos, ¿no? Sabíamos que existen neutrinos ya medidos desde la década de 50, pero sin embargo los podemos medir también a partir de interacciones electromagnéticas, ¿no? Entonces sabemos que interactúan muy débilmente, pero interactúan electromagnéticamente, ¿no? Esos hoy en día, los neutrinos, se conocen como la parte caliente de la materia oscura, ¿muy bien? Es decir, que eventualmente podemos ver, ¿ya? O que eventualmente emite radiación, si quiere. Muy bien, en 76 había un problema que se llama el problema de CP, ¿no? Que es una simetría de inversión de cargas y paridad, y ciertas partículas que rompen esta simetría se llaman acciones, y los acciones son partículas que aún hoy en día son candidatos para describir la materia oscura del universo. Muy bien. Ahora, hoy en día sabemos que no hay solamente una partícula que sea la responsable por la materia oscura, sino que hay probablemente un zoológico de partículas de la misma forma en que pasa con las interacciones fundamentales, digamos, nucleares, que interactúan o que pertenecen al sector oscuro de la materia. Muy bien. Bueno, después en 82, Peebles introduce la cosmología de materia oscura fría, que es el modelo, digamos, paradigmático que se llama el CDM, ¿no? De Cold Dark Matter para el universo. Y finalmente en el 99, dos grupos independientes, uno en Harvard y otro, no me acuerdo dónde ahorita, descubren que el universo se está acelerando, obviamente, sabíamos eso hace casi 100 años, ¿no? Pero que esa expansión es acelerada, y descubren eso a partir de observaciones de un tipo bien especial de supernovas que se llaman supernovas tipo 1A. Muy bien. Y entonces sabíamos, ¿no? Que esta expansión del universo eventualmente está guiada por la constante cosmológica, y esta constante cosmológica, si uno quiere ver eso de una forma, digamos, un poco más apelativa, teoría cuántica de campos, tiene que ver con la energía del vacío, ¿no? O sea, una suerte de efecto Casimir en el universo. Muy bien. Sabemos que es positiva, y si nosotros la medimos experimentalmente, encontramos un valor que es terriblemente diferente al valor que se predice teóricamente, que es otro de los sismas de la cosmología actual. Muy bien. Entonces, bueno, solo para terminar, voy a dar, digamos, un pantallazo del modelo cosmológico actual que se llama lambda CDM, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que lambda por la expansión acelerada del universo y CDM por la materia oscura fría, ¿no? Entonces sabemos que aproximadamente el 25% del contenido en materia y energía del universo es materia oscura. El 70% aproximadamente del contenido de materia y energía del universo es energía oscura, que es una cosa radicalmente diferente a la materia oscura. Muy bien. Y el restante 5% es materia bariónica, muy bien, que está constituida, si quieren,
toda la materia que interactúa electromagnéticamente y aquella materia que también interactúa débilmente con el sector electromagnético, entre los cuales están los neutrinos. Muy bien. Y bueno, uno obviamente tiene entonces una historia, digamos, cronológica del universo a partir de nuestro modelo de universo, el lambda CDM, donde se tiene el Big Bang, que obviamente no es, si quieren, el inicio mismo, o sea, no podemos inferir eso directamente. Tenemos un periodo de inflación, otro periodo donde existe la nucleosíntesis primordial, se forman los primeros átomos, hay posteriormente una época de recombinación y finalmente esta radiación cósmica de fondo, que es aproximadamente 380.000 años o 375.000 años desde el inicio, o bueno, desde el Big Bang. Hay una otra época donde las estrellas comienzan a formarse, es decir, hay formación de estructuras. A partir de la formación de estructuras se forman obviamente galaxias, planetas, etcétera, ¿no? Y hay una suerte de equilibrio entre las componentes que tenemos para la energía y para la materia del universo, que son eventualmente modeladas por ecuaciones de estado, hasta llegar a nuestra época actual, donde surgimos nosotros, obviamente en una escala cosmológica. No sé si alguien ha leído El Cosmos de Carl Sagan o ha visto la serie. Hay este calendario cósmico, ¿no? Donde si quieren, el 31 de diciembre a las 23:59 nace el hombre, ¿no? Una cosa por el estilo. Y bueno, es para dar, digamos, una suerte o tomar en cuenta que somos casi nada dentro del universo y que es una cosa bastante aleatoria como tal, y que hay una historia increíblemente grande, diversa y todo detrás de todo lo que conlleva al surgimiento del hombre, ¿no? Muy bien. Y obviamente en este momento del universo, la composición del mismo está dominada por la energía oscura. En el curso vamos a ver que esto no siempre ha sido así. Y me imagino que hay muchísimas preguntas, ¿no? Una cosa que uno podría preguntarse directamente es, bueno, ¿el modelo actual de la cosmología es el modelo que está bien? O sea, ¿es todo? ¿Hemos llegado a entender el universo totalmente? ¿O será que hay problemas en abierto? Obviamente en lo que he estado exponiendo les he hablado por lo menos de dos problemas que existen, ¿no? Para empezar, una tensión que existe en la medición del parámetro Hubble, y otra respecto al valor de la constante cosmológica, ¿no? Después, uno podría pensar que si quieren el modelo estándar de la cosmología, que tiene una singularidad en el inicio y demás, podría ofrecer vías de escape a la singularidad, es decir, que haya una especie de bounce, ¿no? Una especie de rebote del universo, que de hecho existen muchas alternativas respecto de eso, y que lleven eventualmente en la evolución dinámica de estos sistemas al estado actual del universo, ¿no? Como tenemos. Entonces, en cierta forma, uno podría decir, bueno, hoy en día tenemos mucha evidencia experimental y más evidencia por llegar con los nuevos experimentos que van a lanzarse durante las próximas décadas, respecto tanto del contenido electromagnético del universo como eventuales posibles detecciones de la materia oscura como partículas, ¿no? Y por otro lado, una cosa que queda en abierto y que es muy importante entender es qué es la energía oscura como tal, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, para terminar la charla, quería hacer una citación de Steven Weinberg en un libro que él tiene, me parece que es de la década de 80, que se llama Los primeros 3 minutos, ¿no? Donde habla de lo que se conoce hoy en día como el universo primordial. Muy bien. Y él decía, bueno, el problema, o si quieren el error que nosotros cometemos, no es que estamos tomando nuestras teorías muy en serio, sino que no las tomamos lo suficientemente en serio. Porque básicamente siempre es difícil darse cuenta
de que esos números y ecuaciones con las que estamos jugando en nuestros escritorios tienen algo que ver con el mundo real, ¿no? Y bueno, de hecho, como en ese recorrido histórico, si quieren, de la cosmología, una cosa que les he mostrado es que tanto la materia oscura, pues, medio que se conocía bastante antes de que se haya popularizado, y también los modelos cosmológicos, el modelo Friedman, si quieren, se conocía desde antes de que Hubble pueda hacer sus observaciones y demás, ¿no? Y así sucesivamente existen, si quieren, esa suerte de errores históricos, también con la CMB, donde la comunidad era muy, muy reticente a hacer este tipo de extrapolaciones respecto a nuestras teorías de la física, ¿no? Y tal vez como reflexión final, ¿no? Uno, para poder hacer ciencia, digamos, en escala cosmológica, tiene que partir de ciertos preceptos, uno de los cuales tiene que ver con el hecho de que podemos, sí, efectivamente aplicar las leyes de la física que conocemos en escala local, con energías bajas a escalas globales, universales, si quieren, con energías altísimas también, ¿no? O sea, podemos estudiar el estado del universo casi desde la formación del mismo, ¿no? Muy bien, entonces espero que haya sido un poco apelativo. Obviamente en el curso que va a haber en enero vamos a hacer bastantes cálculos y estoy abierto a cualquier pregunta. Perfecto. Muchas gracias por la charla, Miguel. Muy interesante. Creo que ha sido un buen repaso de todo lo que es la cosmología. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, podemos preguntar hasta un par de veces, así que adelante, por favor. A ver, aquí tenemos una pregunta de Allen. Dice, una consulta, ¿hay alguna relación entre masa oscura y energía oscura, al igual que E igual a mc cuadrado? Sí, bueno, al respecto, como les estaba diciendo, son cosas bien diferentes, ¿no? La materia oscura, para empezar, sí gravita, la energía oscura también, pero en una suerte de antigravedad, ¿no? Sí, tiene que romper una condición de energía que se llama como la condición de energía fuerte. Pero bueno, la materia oscura sí gravita, como les decía, y tiene necesariamente que tener, respecto de nuestro paradigma actual de la cosmología, una contraparte de partículas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que eventualmente poder detectar la materia oscura como partículas, ¿no? Y hay una serie de experimentos que tanto a nivel observacional en cosmología como, si quieren, a nivel de física de partículas, están tratando de encontrar la materia oscura, ¿no? Por otro lado, la energía oscura tiene una ecuación de estado totalmente diferente a la ecuación de estado de la materia oscura en términos globales, y la misma es una suerte de energía del vacío, como les decía, ¿no? O sea, podemos pensar eso como un efecto Casimir, que el efecto Casimir sucede cuando tenemos dos placas, ¿no? Un conductor, y hay una suerte de energía del vacío que hace que las mismas se atraigan o puedan tener una repulsión, ¿no? Eso se llama el efecto Casimir. Eso se puede aplicar a una escala cosmológica y de hecho se puede ver que la constante cosmológica actúa como una suerte de efecto Casimir, o sea, como una suerte de energía del vacío que va aumentando a medida que el vacío se va haciendo más grande, si quieren, una cosa por el estilo, y que por tanto es una componente directa de la estructura del universo en sí mismo, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene nada que ver con partículas ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, solo como un comentario, este asunto de la materia oscura ha tenido obviamente muchísimo debate en la comunidad, porque es bastante intrigante, por lo menos, decir que hay materia que no podemos ver, ¿ve? Es una suerte de éter, si quieren. Entonces, obviamente, eso lleva directamente a la susceptibilidad y a la duda, ¿no? Y a la intriga, como les decía. Y hay varias teorías de la gravitación, que son extensiones de la relatividad general, donde aplicadas las mismas al universo, es decir, a escala cosmológica, pueden obviar, si quieren, la contribución de la materia oscura. Muy bien, una de esas se llama la MOND, ¿no? Que es Modified Newtonian Dynamics, que bueno, me parece que ahora observacionalmente es un poquito descartada, pero la misma no tomaba en cuenta materia oscura y podía dar las curvas de rotación todo bien y
y sin mayor problema, ¿no? Pero respecto a la energía oscura, hasta donde yo sé, no hay alternativas teóricas donde se tengan ecuaciones que no toman en cuenta la contribución del vacío, ¿no? Y ahí está el gran cisma en la cosmología hoy en día, ¿no? Si uno calcula la energía oscura o lambda, si quieren, ¿no? La constante cosmológica. Con observaciones encuentra un número o una magnitud, si quieren, que es como 10 a la 78, me parece, veces menor que lo que se encuentra con teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces es un problema terriblemente grave. Sí. Bien, entonces aquí tenemos una última pregunta bueno, está con el nombre de espectro de grifo, y que la pregunta es, si existe el corrimiento al rojo y el universo está en expansión, ¿cómo es posible que en un futuro la galaxia en la que nos encontramos colisionara con otra? Andrómeda, creo. Bueno, si es Andrómeda, entonces esa es la pregunta. Sí, ¿pueden repetir, perdón? Sí, claro, a ver, la repito. Si existe el corrimiento al rojo y el universo está en expansión, ¿cómo es posible que en un futuro la galaxia en la que nos encontramos colisionara con Andrómeda? Ah, muy bien. Bueno, el asunto es el siguiente, ¿no? Nosotros tenemos dinámica para todos los cuerpos en el universo y sabemos que el universo está en expansión, o sea que los puntos que unen cada uno, si quieren uno podría pensar eso como un globo y que el globo se está inflando, donde en la superficie del globo están nuestras galaxias y demás. Pero la dinámica del universo en gran escala es bien diferente de la dinámica cuasi local, si quieren, ¿no? Entonces, cuasi localmente, lo que importa es la gravedad, ¿ya? Y sabemos que las galaxias tienen una masa determinada, que son de billones o de miles de millones de masas solares, y también tienen una componente de materia oscura, ¿no? Y una vez que uno toma en cuenta las contribuciones, digamos, dominantes, ¿no? Que tienen que ver con la interacción de los mismos, hay localmente, si quieren, una predominancia de la gravedad, ¿no? Respecto de lo que pasa con la energía oscura y con la expansión acelerada del universo, ¿no? Uno podría también decir eso a escala totalmente local, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros o nuestros átomos no se están separando infinitamente o aceleradamente? Y pasa que tenemos interacciones, para empezar, de corto alcance, tenemos interacciones electromagnéticas, ¿no? Tenemos fuerzas de Van der Waals y todo lo demás que hacen que estamos cohesos todo el tiempo, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias. Igual muchas gracias por la pregunta. Entonces creo que podemos dar por concluida esta charla. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Muchas